Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos con la clase número 2 correspondiente a la competencia del juez de instrucción establecido en nuestro Código Procesal Penal, artículo 54. Y habíamos hecho ya puntualizado algunos puntos en la primera sesión correspondiente a cuál es la finalidad de la instrucción, cuál es el papel de las partes, cuál es la función del juez de instrucción también. Y ahora estábamos analizando lo que correspondía al auto de instrucción en el artículo 302. Por allí nos quedamos en la primera clase. Y decíamos que cuando ya el juez de instrucción recibe el proceso de un juez de paz con su auto y su oficio de remisión, corresponde al juez de instrucción realizar el auto de instrucción y dice que este va a contener el plazo fijado para la instrucción indicando la fecha de finalización, el señalamiento de los actos urgentes de comprobación o anticipos de prueba, dice también, y la indicación de los actos necesarios para la investigación del hecho delictivo. Resaltaba dos cosas para recapitular en la clase anterior, dos cosas. Uno, a través de este auto el juez de instrucción está inhibido primeramente de pronunciarse sobre las medidas cautelares que el juez de paz le haya impuesto al imputado allá en la audiencia inicial. Sobre este tema, el juez de instrucción, al menos en este momento procesal, recibiendo el proceso, está inhibido de pronunciarse sobre dichas medidas o de imponerle medidas también de manera oficiosa. Caería en una ilegalidad si lo establece. Y en segundo momento, también el juez de instrucción está inhibido de pronunciarse o resolver sobre la procedencia o no de la instrucción como tal. Es decir, haciendo un juicio, un análisis sobre la diligencia, en un proceso, llamémosle normal, ¿no? Donde no aparezca alguna excepción, porque pudiera ser el caso de que apareciera una excepción, por ejemplo una prescripción, y que la parte la haya alegado en su momento, pues, y cuando ya ha prescrito el delito, pues esa es una excepción perentoria que extingue la acción penal. Pero pensemos que no se trata de eso, ¿no? Es un proceso normal. El juez de instrucción está inhibido de pronunciarse si procedía o no mandar el caso a instrucción. Es decir, yo como juez de instrucción no puedo hacer un análisis y decir, bueno, el juez de paz no debió enviármelo, o sea, porque aquí no procedía la instrucción. Digo en un proceso normal sin que aparezca ninguna excepción. Porque de lo contrario, si por ejemplo el imputado hubiese fallecido, se extingue la acción penal. Ya no tendría sentido si en ese caso mandármelo o mandárselo a un juez de instrucción, ¿no? Pero esos serían casos muy excepcionales. Pero en un caso normal, llamémosle, no, el juez de instrucción está inhibido de eso, y sencillamente porque estaría violando, digamos, o estaría decidiendo sobre una jurisdicción que no le corresponde, sobre un tema usurpando funciones o extralimitándose en sus funciones. Bien, habíamos hablado también sobre esto del auto de instrucción, y cuando la ley dice que va a establecer el plazo fijado para la instrucción indicando la fecha de finalización. Esto es importante porque cuando el juez de instrucción emite el auto, como partes procesales se nos notifica y ya sabemos, pues en el caso de fiscalía sabe en qué momento, en qué fecha termina el plazo de instrucción, ¿no? Y lógicamente antes de que termine el plazo de instrucción debe de presentarse la acusación como tal. Debe presentarse la acusación como tal. Posteriormente, dice la ley, ya vamos a ver los artículos, después de haber presentado la acusación u otras solicitudes de ley, corresponde en los 5 días posteriores presentar al defensor sus medios probatorios, es decir, su escrito donde ofrece todos los medios probatorios, lógicamente, que ha recopilado durante toda la etapa instructora, al igual que el fiscal. Entonces, desde el auto de instrucción, desde el inicio de la instrucción, ya las partes procesales tienen una idea, la fecha de cuándo se va a terminar la etapa instructora. Entonces, eso es importante, pues, porque las partes se preparan y empiezan a proponer diligencias o a hacer sus investigaciones como tal para recopilar toda la documentación que sea necesaria, y cuando llegue ese momento, pues estén listos, estén preparados para presentar su escrito con el acompañamiento de todas las diligencias que consideren necesarias.
Esto del artículo 302 lo podemos relacionar con esto que estoy explicando allá por el artículo 360. Vamos a ver lo que dice el artículo 360. Vayan anotando estos artículos porque para el examen pues van a servirnos definitivamente. Vamos a ver, estamos en el artículo 300. Vamos a ver, aquí está. Dice artículo 355, el fiscal y el querellante. Ahí el título dice dictamen. El fiscal y el querellante podrán proponer hasta 5 días después de concluida la instrucción. 5 días después de concluida la instrucción. ¿Cuándo sabemos que me concluye mi periodo de instrucción? En el auto de instrucción, que es la primera resolución que el juez emite al recibir el proceso de un juez de paz. Dice, el fiscal y el querellante podrán proponer hasta 5 días después de concluida la instrucción: 1. La acusación. 2. Sobreseimiento definitivo provisional. 3. La aplicación de un criterio de oportunidad. 4. La suspensión condicional del procedimiento. Y así sucesivamente hay una serie de peticiones que se pueden presentar después de finalizar la instrucción, no precisamente la acusación. Por ejemplo, si yo como fiscal me doy cuenta, tengo medios probatorios que me dicen que la acción penal se extinguió, por ejemplo, entonces pido, por ejemplo, un sobreseimiento definitivo. O si considero yo de que la investigación no tiene un fundamento, un sustento, puedo solicitar un sobreseimiento provisional. Eso perfectamente lo puede hacer el fiscal. Luego más abajo se establece si hay alguna negligencia, algún olvido, alguna situación imprevista que hace que el fiscal inferior no presente la acusación en el tiempo. Ya la ley previó esta deficiencia y lo regula el inciso segundo del mismo artículo, cuando dice: si por negligencia o fuerza mayor el fiscal no presenta solicitud alguna, el juez intimará al fiscal superior para que lo haga dentro de 3 días. De no hacerlo, se declarará extinguida la acción penal. Vean el efecto jurídico que tiene cuando ya hay un segundo llamamiento, ¿sí?, al fiscal superior para que presente la acusación. Se declara extinguida la acción penal. En caso de que el fiscal o el querellante solicite un sobreseimiento y se trata de los supuestos señalados en que no se extingue la acción penal, dice, la acción civil, o la aplicación de un procedimiento abreviado, podrán solicitar, si fuere procedente, que el juez de instrucción se pronuncie en la audiencia preliminar sobre la reparación de los daños y perjuicios. Esto ya es un tema que se va a discutir en la audiencia preliminar. En su momento podemos explicarlo. Ahora, pero lo que quiero dejar claro, haciendo el enlace con el artículo 302 de la auto de instrucción, es que dice, se va a fijar la fecha de finalización de la instrucción. Entonces, como ya la tenemos, luego el 355 nos dice que 5 días después hay que presentar ese dictamen. Muy bien. Por supuesto, con toda la documentación que recopilamos en la etapa instructora. Luego viene el 356 y establece los requisitos que debe llevar a esa acusación, ¿no?, que son requisitos similares a los que se establecen para el requerimiento fiscal. Acordémonos que en el requerimiento fiscal, si bien es cierto, es una acusación, diríamos, en menor medida, pero menor medida porque estamos trabajando con indicios. No es que sea una acusación relativa o que no tenga la suficiente coercibilidad para hacerlo, ¿no?, sino que es porque estamos trabajando con indicios. Pero acá en el 356 se establece ya los requisitos de la acusación. Son similares a los de el requerimiento fiscal. Ahora dice el artículo 357, presentada la acusación, dice, o sea, me conecto con el 355, presentada la acusación o las otras solicitudes previstas en la ley, en las que leímos, el juez dentro de las 24 horas pondrá a disposición de todas las partes las actuaciones y las evidencias para que puedan consultarlas en el plazo común de 5 días. Finalizado el juez señalará día y hora para la audiencia preliminar en un plazo no menor de 3 ni mayor a 15 días. Bueno, ahí estamos bien, ¿no? El fiscal presenta la acusación y luego se le notifica al defensor, al querellante, etcétera, para que revise.
Ahora, aquí viene el 358 y dice de la siguiente manera: dentro de los 5 días previstos en el artículo anterior, es decir, en esos 5 días donde el juez me permite a mí como defensor verificar la diligencia, en los 5 días previstos en el artículo anterior, el defensor, o en su caso el fiscal o el querellante o el actor civil por escrito, podrán proponer señalar los vicios formales o la falta de fundamento de la acusación, objetar la petición de sobreseimiento, plantear excepciones, solicitar sobreseimientos definitivos o provisionales, proponer la conciliación. Hay una serie, pero en el artículo, en el ordinal 12, dice ofrecer, el ordinal 13 dice ofrecer la prueba que pretenda producir en la vista pública cuando el querellante o el fiscal, el artículo, el ordinal 3, ofrecer la prueba que pretendan producir en la vista pública cuando el querellante o el fiscal hayan acusado. En base a este artículo 358, ordinal 13, es que yo como defensor en esos 5 días, después de haber revisado la acusación, pues puedo señalar algún vicio, puedo proponer una salida alterna, o simple y sencillamente presento en esos 5 días un escrito ofertando todos los testigos, su nombre, su identificación, qué pretendo probar, que es bien importante, al igual que la prueba documental y la prueba pericial. Si ustedes recuerdan en la clase anterior sobre la función del juez de instrucción, cuando hablábamos de la proposición de diligencias, expliqué lo importante que era solicitar la entrevista de testigos en calidad de diligencia útil, ¿sí? Entonces, si yo no la solicito conforme al mecanismo del 308, en este momento procesal que estoy explicando lo del ofrecimiento de la prueba por parte del defensor, pues únicamente me tocaría presentar mi lista de testigos con indicación de qué pretendo probar y sus generales, dónde los pueden citar. Y cuando fuéramos a la audiencia, pues únicamente tendría el juez la apreciación de mi exposición como defensor de para qué pueden servir los testigos. A diferencia que si seguimos el mecanismo del 308, pues en la acusación del fiscal tendrían que ir anexadas esas actas y el juez ya no solo tendría mi fundamento cuando yo le pida que me los admita para el juicio, sino que él tendría también datos, información sobre esos testigos, sobre lo que han dicho los testigos, y le diera una amplitud más de criterio para poder decidir si los acepta o no para una eventual vista pública. Entonces, incluso no solo para eso, incluso no solo para si los acepta o no los acepta, con esas declaraciones perfectamente también puede haber una variación para la representación fiscal. Puede darse ese caso. La representación fiscal ante testigos a quienes se le toma una declaración en calidad de diligencia útil puede motivarlos a que varíe su petición y que no necesariamente sea una acusación pidiendo un auto de apertura a juicio. No, puede ser presentan una solicitud, por ejemplo, solicitando un sobreseimiento provisional, porque Fiscalía ha esclarecido en buena medida que el proceso no tiene hasta el momento una robustez, un sustento para continuar a la siguiente etapa. Un ejemplo podría ser que por el testigo, la víctima, que es un testigo de Fiscalía, a lo mejor ya no quiera colaborar con la investigación o ella misma en su declaración ha generado, digamos, una duda sobre la participación de los imputados o ha expresado que fueron otras personas, cualquier situación. Entonces, eso abonado a la presentación de declaraciones en calidad de diligencia útil puede también motivar al fiscal o al juez a que tome la decisión de acceder por otro tipo de resolución y no precisamente que lo eleve a la etapa de juicio. O sea, hay muchos beneficios, diríamos, que se pueden tomar de eso. Pero, volviendo a esta situación del artículo 358, lo importante es saber que del auto de instrucción sabemos que cuando este finalice, luego 5 días posteriores el fiscal presenta su acusación y en los otros 5 días después de notificado a la parte defensora le corresponde presentar su lista de medios probatorios. Entonces volvamos al artículo 302. Eso para que lo tengamos muy presente al momento de estar litigando.
Y luego el artículo 302 en este auto también nos establece pues que tiene facultades para poder ordenar anticipos de prueba. Ya sobre los anticipos de prueba ya hemos explicado eso en las clases presenciales, ya sabemos cómo se manejan, cuáles son las circunstancias y no habría dificultad. Y luego dice el artículo también 302, dice la indicación de los actos necesarios para la investigación del hecho delictivo. Bueno, esta es mera una facultad también que el juez tiene para poderle ordenar a Fiscalía de manera oficiosa la realización de algún tipo de diligencia. Podría ser algún peritaje o dice actos necesarios para la investigación del hecho delictivo. Una prevención, por ejemplo, para que proceda de manera rápida tal vez al cierre de algún local, podría ser cuando estamos con delitos relativos a la hacienda pública o otro tipo de delitos en los comercios. Son diligencias que el juez meramente establece dentro del proceso para garantizar desde luego pues la prueba o garantizar los indicios probatorios o los medios probatorios que pueden existir hasta ese momento. De hecho, eso lo enlazamos con la función que tiene el fiscal dentro de la etapa instructora, que claramente lo dice el artículo, por acá lo tenemos en el artículo 304. Corresponde a la Fiscalía General de la República dirigir la investigación y el fiscal practicará las diligencias y actuaciones, dice, así como a los actos urgentes de comprobación que no requieran autorización judicial. Podrá pedir informes de cualquier funcionario de autoridad, los cuales estarán obligados a colaborar con la investigación, pero podrá también decidir todas las medidas necesarias para proteger los lugares en los cuales se encuentran indicios o rastros materiales de un hecho punible. Desde luego, pues va enlazado con aquella función que le da la ley al juez de instrucción cuando emite su auto. Es decir, la idea es de que a través de esto no quede, digamos, una desatención a alguna parte del proceso que pueda ser después importante para la etapa de presentación de medios probatorios o en la vista pública. Bien, entonces eso pues es con lo que corresponde al artículo 302 del auto de instrucción. Volvamos ahora al artículo 54, del Código Procesal Penal. Y dice el artículo 54 también que el juez de instrucción conocerá de las apelaciones en los juicios por faltas. En las apelaciones de los juicios por falta. Solo permítanme, dice, aquí está. Dice el juez de instrucción, los jueces de instrucción conocerán de la apelación de las sentencias y sobreseimientos dictados en el procedimiento por falta. Bien, habíamos explicado que los juicios por falta los conoce los jueces de paz. Un juicio por falta, pues la regla general es que lo va a conocer un juez de paz. Recuerdo que dejé una tarea también si había algún caso o en qué casos podría establecerse que una falta no sea conocida por un juez de paz. Pero vamos a revisar, espero que me la hayan mandado. Pero las faltas por regla general las conoce el juez de paz. Entonces allá por el artículo 439, en el artículo 433, en el artículo 433, inciso 9, se encuentra lo establecido al juicio de apelación, de faltas. Y ahí es claro cuando la ley establece que esta va a corresponder al juez de instrucción. 433, inciso 9. 433, aquí está. Vamos a ver. Dice, notificada la sentencia, se refiere al juicio por falta, dentro de los 3 días hábiles el fiscal o el defensor podrán interponer recurso de apelación, expresando los motivos de hecho y de derecho que sustenten su inconformidad.
de la interposición del recurso, se emplazará a la parte contraria para que conteste dentro de los 3 días posteriores a las notificaciones. Concluido este término, inmediatamente se elevará la causa ante el juez de instrucción competente. Claro. Ahí está. Acordémonos que el juicio por falta es un juicio sencillo. Las faltas, recordando, pues únicamente se procesan cuando han sido consumadas, y de las faltas los únicos que responden son los autores directos. No hay otro tipo de responsabilidad para otro tipo de participación que existan en el hecho. Entonces acá, pues aquí tendríamos que seguir la regla de los recursos, ¿no? Básicamente es el juez de instrucción es el que se encarga de resolver si en un dado caso hay un medio de impugnación de este tipo. Bien, también el artículo, volviendo al ordinal tercero del artículo 54 del Código Procesal Penal, dice que los jueces de instrucción conocerán, dice, de los demás asuntos que determina este código y otras leyes. De los demás asuntos que determina este código y otras leyes. Bien, ¿a qué tipo de asuntos y de leyes se refiere el código cuando da esta competencia? Bien, en un primer momento el juez de instrucción es competente para conocer de las primeras diligencias cuando se procesa a un juez de paz por un delito oficial. El juez de instrucción es competente para conocer de la etapa investigativa cuando se procesa a un juez de paz, es decir, el imputado es un juez de paz a quien se le atribuye un delito oficial. Y eso pues perfectamente lo encontramos en el artículo 424 del Código Procesal Penal. Vemos el artículo 424 y dice de la siguiente manera: procedimiento de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia. Acordémonos que de conformidad al artículo 236 de la Constitución, también están los funcionarios a quienes se les puede realizar un procedimiento de antejuicio ante la Asamblea Legislativa, pues, y el procedimiento de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ante estos dos órganos de Estado, ante la Asamblea como órgano de Estado y ante la Corte también, para que puedan dar lugar o no a formación de causa a estos funcionarios. Y dice el artículo 424: recibida la denuncia de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia, ésta podrá ordenar que la Cámara seccional respectiva practique una investigación sobre los hechos denunciados durante, dice, el plazo de 15 días, si el funcionario fuere un juez de primera instancia o gobernador departamental, o que lo haga el juez de instrucción que designe, cumpliendo con el plazo anterior si el imputado fuera un juez de paz, o que lo haga si un juez de instrucción cumpliendo con el plazo establecido si el imputado fuera un juez de paz. Si el tribunal designado no residiera en el lugar del domicilio del funcionario imputado, dice, deberá trasladarse a dicho lugar para cumplir su cometido. ¿Sí? Entonces, aquí se establece claramente la relación que tiene el juez de instrucción para conocer, ¿sí?, por delegación, como dice, de la Corte, de la Cámara, de la primera sección del centro, por delegación de la Cámara, pues para que empiece a conocer de estas primeras diligencias. Recordemos que acá estamos frente a un delito oficial, es decir, un delito que dentro de su estructura típica requiere que para que se cometa el delito sea necesaria la participación de calidad de funcionario público. Entonces aquí como ejemplo podríamos establecer todos los delitos relativos a la administración pública. Estamos hablando de actos arbitrarios, podría ser prevaricato, peculado, fraude procesal, etc. Entonces, cuando se presenta un delito de estos y el imputado es un juez de paz, va a tener que conocer el juez de instrucción dentro de las primeras diligencias. Luego el procedimiento dice, establece, concluida la investigación, se dará cuenta a la Corte Suprema, la que, si notare vacío o falta sustancial, mandará a complementar. Pero de lo contrario, dice, si la resolución de la Corte fuere no al lugar a la formación de causa, ordenará el archivo de las diligencias. Pero
Si se declare que el lugar a formación de causa, ordenará la remisión de la diligencia al juez de paz competente. Sí, acordémonos que esta función del juez de instrucción, en base al 54 ordinal tercero, es como para realizar las primeras diligencias de investigación. Habiendo ya una resolución de la Cámara, donde se establece, de la Corte, donde se establece de que hay lugar a formación de causa, pues la diligencia, esa certificación de diligencias irá directamente ante el juez de paz competente, quien dice convocará audiencia inicial dentro del plazo de 5 días hábiles y certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República para que presente el respectivo requerimiento. La instrucción y el juicio se tramitará ante, la instrucción y el juicio se tramitará ante los tribunales ordinarios. Es decir, incluso Fiscalía, cuando convoca el juez de paz sobre la audiencia, pues lógicamente esta debe tener un sustento por parte de la representación fiscal. Es decir, no se puede convocar una audiencia si Fiscalía no ha conocido esa certificación que viene del juzgado de instrucción donde remite la investigación. Acordémonos que toda audiencia inicial para toda audiencia inicial debe preceder un respectivo requerimiento fiscal. Entonces ahí es donde Fiscalía también, dentro de sus facultades investigativas, puede robustecer o ampliar la investigación como tal. Bien, esta es una de las primeras funciones que tiene el juez de instrucción. Otra de los asuntos que conoce el juez de instrucción es cuando se trata de las excusas o de las recusaciones que pueden darse contra un juez de paz. Cuando se trata de las excusas o de las recusaciones que pueden darse ante un juez de paz. Y acá nos vamos al artículo 68 de nuestro Código Procesal Penal. Artículo 68 de nuestro Código Procesal Penal. El artículo 68 y el 66, que nos habla de las excusas y de las recusaciones, nos da una gama amplia, una lista amplia de todas las circunstancias donde se puede plantear una acusación o una recusación. Por ejemplo, dice el artículo 68. Artículo 68 dice: tribunal competente corresponderá al tribunal inmediato superior resolver sobre las excusas o recusación de los jueces o magistrados. En caso de excusa o recusación de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, conocerá de ella los demás magistrados de la misma. El juez de instrucción resolverá la de los jueces de paz dentro del área territorial de su competencia. Ahí está bastante claro cuando hablamos de ese asunto también que conoce el juez de instrucción como facultad del artículo 54 literal C. Ahora, cuando hablamos de las recusaciones, es decir, cuando una de las partes procesales hace un señalamiento para que el juez no conozca de esa causa, hay diversidad de situaciones. Si nos vamos al artículo 66 de la Ley Procesal Penal, ahí están los motivos de impedimento para un juez o magistrado, ¿sí? Y esos motivos de impedimentos, ojo, no necesariamente van a ser cuando el impedimento sea directo del juzgador o del magistrado con alguna de las partes procesales. Llámese partes procesales o entiéndase como partes procesales el imputado, la víctima, el defensor o el fiscal. Entonces, no es a veces un impedimento meramente directo. Por ejemplo, cuando yo sea enemigo capital, yo como juez soy enemigo capital, por ejemplo, de la víctima o del imputado, o un fiscal, un defensor es un enemigo capital mío. No se trata de eso. También la ley contempla aquellas situaciones cuando mi cónyuge, mi conviviente, mi tutor, por ejemplo, tienen ya sea algún nexo de sentimiento con alguna de las partes o tienen alguna calidad de acreedor-deudor o deudor-acreedor, en diversas circunstancias, o pueda darse alguna situación, o que el mismo juez, por ejemplo, haya conocido
de una etapa procesal anterior y ahora le toca conocer en etapa de vista pública. Claro, un juez no puede administrar justicia en dos instancias a la vez. Por ejemplo, imagínense que en un proceso en etapa instructora, el juez X estuvo de interino cubriendo todo ese periodo en la etapa instructora y casualmente pues él conoció de ese proceso, un proceso complicado. Pero y cuando llega a la etapa de sentencia, también él se encuentra como juez interino. Entonces ahí habría definitivamente una recusación, pues un juez que ha conocido de dos instancias a la vez. Y así, por ejemplo, el hecho de que un juez también pueda emitir un criterio adelantado o una opinión sobre un caso en particular o haya aconsejado a alguna de las partes en uno o en otro sentido, también es motivo de recusación. Por supuesto, estas circunstancias hay que demostrarlas, pero son motivos de recusación, motivos de impedimento, y la idea que quiero trasladar es que no se trata nada más de un impedimento meramente directo con el juzgador. Puede ser con su cónyuge, compañero de vida o conviviente como tal, puede ser con sus padres, el nexo que haya, o con los hijos del juzgador también. Es decir, una vinculación, generalmente la ley habla de los grados de consanguinidad, cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Entonces, estamos hablando de esta otra competencia que tiene el juez de instrucción para conocer de las excusas y recusaciones cuando el imputado sea un juez de paz. Nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos mañana en la próxima clase. Que pasen un buen día.